pero a mí no me interesaba la moda, yo me iba a un Zara y me aburría, o sea, yo me quería ir, ¿no? Y al final pues conseguí que la gente reconociera un poco mi trabajo por mi estilo personal y por el blanco y negro y sobre todo por trabajar con luz natural. O sea, cuando tú estás trabajando con una persona que no tiene experiencia delante de la cámara, si tú estás con un 35 o un 24, tú estás muy cerca de esa persona. Y si es una persona de 16 años que se pone por primera vez, dice, este señor que está demasiado cerca, La ¿no? primera y no vuelve más. Claro. Y se me rebalaron los pies y me caí con la espalda en la punta de la piedra y no sentía las piernas, como decía Stallone, ¿sabes? Bienvenidos al podcast de Fotoca. En una sociedad en la que la gente está obsesionada con la perfección, productos y marcas, nuestro invitado de hoy está centrado en la conexión. Bienvenido, Rubén Suárez. Hola, ¿qué tal? Un placer tenerte aquí. ¿Puedes explicarle un poquito a los oyentes a qué te dedicas, quién eres, un poquito tu trabajo para que te conozcan? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a este maravilloso espacio y mucha suerte también con el podcast que estáis Gracias. arrancando. Pues bueno, yo soy fotógrafo de moda y de retrato, llevo pues aproximadamente unos 17 años dedicándome a esta maravillosa profesión y bueno, no sé, pregúntame tú lo que quieras y te voy contando. Bueno, pues me gustaría empezar por la palabra conexión, que es así como te he Ujú. presentado. ¿Qué es para ti esa palabra? ¿Qué simboliza? Para mí la conexión es todo en la fotografía. A ver, depende de qué tipo de fotografía estemos realizando. Como te he comentado, yo me dedico a la moda y me dedico al retrato, ¿no? Cuando son trabajos comerciales, la conexión no es tan profunda porque estás con un entorno de clientes en los cuales, pues bueno, pues te tienes que centrar un poco en conectar con el cliente y también darle unas directrices a la persona que estás fotografiando, pero bueno, también pues estás un poco condicionado, ¿no? Pero cuando estás realizando un trabajo mucho más personal, mucho más enfocado al retrato, pues algo como más visceral, sí que para mí es muy importante la conexión, sobre todo conocer un poquito a la persona antes de retratarla, tener una conversación previa, analizar, porque ese tipo de conversación lo que te hace es pues poder analizar un poquito los gestos, cómo se comporta esa persona, si tiene facilidad de palabras, si se abre un poquito contigo. Al principio siempre cuesta arrancar una sesión de fotos y bueno, y muchas veces son dos personas que no se conocen absolutamente de nada, ¿no? Viene un modelo para hacerse unas fotos o viene una persona para hacerse unos retratos. Sí que esa persona tiene más datos de mí que yo de ella, porque pues si viene a mí es porque ha visto mi trabajo y le interesa y le gusta, pero también no sabe cómo voy a reaccionar, cómo hablo, entonces hay que hacer pues esa charla con muchísimo cariño para ir detectando esos ápices que luego te van a ayudar en la sesión. Un trabajo previo. Un trabajo previo, exacto. Vale. Dices que eres fotógrafo de retrato principalmente. Eh, ¿Cuándo o cómo decidiste meterte en este estilo de fotografía en concreto? O sea, ¿por qué decidiste, digamos, escoger o encasillarte en ese tipo y no en otro? A ver, yo cuando empecé con el tema de la fotografía, a mí me ha gustado siempre la fotografía, capturar momentos y tener recuerdos. O sea, siempre en mi adolescencia iba con una cámara analógica, ¿Qué hacía... cámara? ¿Qué modelo? ¿Te Buf, no me acuerdas? acuerdo, creo que tenía una Samsung, pero al principio la primera cámara con la que hice fotos era una cámara que tenía mi madre, que era una Famatic Pocket, que era una cámara de estas alargaditas, Sí. pequeñitas. Y bueno, siempre he ido con cámaras, siempre he hecho trabajos como mucho más personales, pero yo a los 15 años me metí en la música, estuve durante 15 años más, hasta los 30 metido en la música. Empecé a trabajar como fotografiando conciertos, empecé a hacer fotografías un poquito más artísticas con amigos, pero sin pensar en el concepto moda. O sea, yo Qué diferente, ¿no? sí, De conciertos a moda y sí. retrato. Pero a mí no me interesaba la moda, yo me iba a un Zara y me aburría, o sea, yo me quería ir, ¿no? Pero al final cambió todo por circunstancias de la vida, una historia muy larga que no te voy a contar aquí, pero cambió un poco todo y al final me fue interesando bastante el tema de la moda, también porque hubo mucho interés por parte de agencias de modelos y me empecé a meter cada vez más hasta que al final pues me dediqué un poco más al tema este. Y con el tiempo pues, bueno, yo creo que todos nos vamos reinventando. Y bueno, sigo realizando trabajos comerciales de moda, pero me gusta muchísimo más el trato personal con una persona y hacer retrato un poquito pues con un estilo más propio, más mío,
sin condicionantes y más personal, que pueda sacar la personalidad de la persona que tengo delante. Conexión, lo que Conexión, estábamos total, hablando. exacto. Me gustaría saber si te preocupa o te preocuparía en algún momento que te encasillen en este momento de tu vida solo en retrato y no en otro tipo de foto. No, no, porque al final, mira, esto lo cuento mucho, de que cuando yo estaba empezando, hacía mucho blanco y negro. Y me empecé a preocupar a nivel de decir, ostras, a lo mejor los clientes no me quieren por el blanco y negro, ostras, creo que hago demasiado blanco y negro. Considero de que a lo mejor debería hacer trabajos que sean más diferentes, porque yo soy muy fan de Peter Lindbergh y me gusta el retrato puro y duro, pero también a lo mejor, pues yo qué sé, hacer conceptos más frescos, ¿no? O sea, más trabajar con angulares, hacer colores más vivos, disparar más con flashes. Y me puse a ello, pero no me sentía cómodo. A día de hoy sí que he madurado como fotógrafo y sé realizar cualquier tipo de fotografía con cualquier herramienta, ¿no? Pero en ese momento sí que tuve como un debate conmigo mismo y dije, oye, si realmente el blanco y negro es lo que me gusta, a lo mejor pues puedo profundizar tanto que sea reconocible mi blanco y negro, que es algo difícil. Y al final pues conseguí que la gente reconociera un poco mi trabajo por mi estilo personal y por el blanco y negro y sobre todo por trabajar con luz natural. Lo que me parece interesante también tratar es si tú disparas ya en blanco y negro directamente o disparas a color y luego lo editas. Mira, esto es una buena pregunta porque yo todo lo disparo con previsualización en blanco y negro, cuando estoy ¿Vale? haciendo retrato. Pero en verdad la cámara está en RAW, o sea que cuando lo pasas al ordenador está en color y ya luego pues en casa decido cuáles van en color y cuáles van en blanco y negro. Pero nunca, nunca, nunca disparo un JPG en blanco y negro, como no sea algo pues de muy rollo street style o que yo diga, mira, estas fotos es que no me quiero ni preocupar, tal cual salgan ya está, ¿no? Ahora que tengo la ZF, la Nikon ZF, pues en alguna ocasión pongo un modo blanco y Mm. negro, aprieto el grano, disparo y me olvido y ya está, y tengo unas fotos en JPG, pero normalmente siempre, o casi siempre, no en trabajos comerciales, evidentemente, pero en trabajos personales y retratos suelo hacerlo así. Previsualización en blanco y negro, en RAW. ¿Y usas alguna aplicación para editar o tienes algún preset especial? Bueno, yo trabajo con Capture One desde hace mucho tiempo. Y bueno, a ver, considero que cada fotografía es única y que cada fotografía necesita unos ajustes muy concretos. Pero sí que yo siempre lo digo, que un preset o un style es un punto de partida, Mm. no es un punto final. O sea, tú puedes asignarle un style y ver que realmente qué es lo que no funciona y ajustarlo, ¿no? Yo, por ejemplo, pues en mi página web tengo muchos packs de presets para Lightroom y para Capture One, perdón, que te estoy moviendo. Tranquilo. el- y bueno, y parten de una base, ¿no? Y siempre lo digo, aplicas ese style, modificas cuatro cositas y yo hay muchas veces que sí que los utilizo, los míos propios, ¿no? Para simplemente decir, oye, pues yo quiero que esta foto le va a pegar este en concreto, lo pongo, si veo que funciona, toco cuatro cosas y ya está. La página web de la que hablas es en la que impartes cursos, tu escuela VIP, digamos. Mm. Yo tengo dos páginas web, una es rubensuarez.net, que es mi ¿Vale? portfolio, Ujú. y luego tengo rubensuarezestudio.com, que es como una plataforma de formación tanto a fotógrafos como modelos. Entonces allí tienes un apartado de tienda donde puedes adquirir productos tipo guías, presets, styles, o puedes contratar mentorías, lo que tú quieras. Y luego pues tienes una sección que es el Coached by Rubén Suárez, que es para modelos que están empezando, que se les llama New Faces, pues un acompañamiento personal mediante videollamadas, se le confecciona todo el material que necesitan para ir a buscar agencia, se le hace un seguimiento de qué tipo de agencias pueden optar, enviar, cómo enviar y presentar su material. Y luego además, pues dentro de esa plataforma está la zona VIP, que es una zona exclusiva para fotógrafos que va por suscripción y cada mes subo dos cursos nuevos. Ahora mismo pues la empecé en junio del 2024, pues ahora el que se suscribe tiene 46 cursos ahora mismo a día de hoy. Son un montón. Sí, son un montón. Y cada mes se van sumando dos más. La verdad es que yo es como mi hijo, lo quiero mucho y lo mimo mucho y siempre estoy buscando la forma de transmitir. Es muy diferente. Queda raro que lo diga yo, pero es muy diferente porque yo soy poco técnico, pero muy inspiracional. Entonces, la escuela, la gente que está muy contenta de decir,
he visto este capítulo y me ha empujado a coger la cámara y a probar esta técnica que no conocía y está muy guay. La verdad es que es una comunidad muy sana. Has hablado también de que haces coaching para modelos. Eh, ¿Creaste este concepto o esta parte, digamos, una subescuela dentro de la escuela que ya tenías porque sentiste que faltaba algo en el sector que necesitaba formar a las modelos? ¿O fue porque te gusta también por lo de la conexión que hablamos y así también la gente con la que trabajas viene como un poquito más preparada? Bueno, yo he trabajado durante años en alguna academia aquí en Barcelona, en Gerona, he trabajado con algunas escuelas en las que he dado formación y la verdad es que es algo que en un principio no me lo planteaba, se me propuso y me gustó muchísimo. O sea, el poder acompañar, el poder ayudar a gente que está empezando. También he trabajado mucho en agencias de modelos donde me han derivado directamente a este apartado que se llama New Faces. ¿Vale? Son gente que está empezando y Ujú. gente que requiere una paciencia especial. O sea, porque hay muchas veces que son gente que nunca se han puesto delante de una cámara o gente que no han dormido la noche anterior porque están muy nerviosos. Entonces tienes que hacer como un poco un trabajo psicológico. Yo realmente cuando hago un test, cuando hago un book a alguien, ya ejerzo de coaching porque Mm. les asesoro, le doy mucha importancia a la conversación, si veo que hay alguna tensión corporal intento ayudarle para que se relaje. Entonces yo ya lo hago, pero pensé que quizás no había algo tan específico como un acompañamiento personal. O sea, no una escuela donde haya a lo mejor, yo qué sé, 15 chicos o chicas o 10, sino que sea un trabajo con esa persona en concreto. O sea, porque cada persona es un mundo totalmente distinto, ¿no? Entonces, el poder coger a una persona, hablar con ella, identificar lo que necesita, ver cómo se comporta delante de cámara, corregir. Es que cada persona necesita una cosa completamente distinta. O sea, hay gente que necesita, pues eso, requiere acting, requiere relajación, otros que a lo mejor necesitan simplemente un apoyo moral porque han tenido una mala experiencia, yo qué sé, en el sector y se han bloqueado y necesitan desbloquearse y volver a sentirse cómodos, ¿no? Entonces, por eso pensé de que no era algo que lo viera muy habitual y bueno, y a lo mejor confeccionar una rama de mi negocio más específica en esto y hacerlo de esta manera tan personal y única, pues a lo mejor funcionaba y la verdad es que está funcionando bien. Yo me estoy planteando apuntarme y todo para Apúntate, coger un poco de técnicas. claro. Me gustaría explicarle a los oyentes, porque tú y yo ya lo sabemos, cómo nos conocimos. Mm. Rubén y yo nos conocimos justo aquí en Fotoca, cuando impartió un taller de Nikon para, creo que fue la Mirrorless hace un año y medio. Ujú. Luego volvimos a coincidir en su podcast, que me invitó, y hoy cerramos el ciclo aquí. A mí me hace mucha ilusión porque ha sido como Un círculo. un círculo. Hablando de podcast, Ujú. así lo enlazamos un poquito el Sí, tema, tenías un podcast y hablo en sí, pasado porque casi oficialmente el otro día salió el último episodio, sí, que sería como el definitivo, que nunca se sabe, pero sí. ahora mismo es el definitivo. ¿Me explicas un poquito qué tipo de invitados traías y qué te motivó para crear el podcast en su día? Bueno, a ver, en principio es definitivo, o sea, lo hemos dejado, Chicos, no habrá más. pero lo hemos dejado bien, o sea, Vale, lo hemos dejado de una manera que yo muchas veces se lo decía a Abel, mi compañero, sí. pues se lo decía, digo, mejor abandonar el barco antes de que se hunda, ¿no? O sea, porque si no luego nos vamos a matar aquí echando agua y no, mejor dejarlo en un momento, ¿no? Yo tengo como un poquito ya de experiencia en este campo, Ujú. en el que cuando ves que un proyecto no acaba de funcionar, oye, si te está quitando mucho tiempo y si es de manera altruista como era el podcast, oye, vamos a dejarlo y no pasa nada, ¿no? Y tan amigos, yo tengo una excelente relación con Abel, ¿no? El tema fue un poco porque, bueno, tenemos que tirar muy para atrás, en la pandemia. Yo era bueno, yo aunque no lo parezca, soy una persona muy introvertida. O Mm. sea, soy una persona que soy muy vergonzosa, me cuesta mucho grabarme a cámara. A día de hoy, cuando me grabo en los cursos, tendrías que ver las tomas falsas de, madre mía, ¿pero qué estás haciendo? Pero Serán como... las mejores. Malísimo. Entonces, en el confinamiento, un amigo, fotógrafo, se puso a emitir en directo. Y entonces, pues un día me dijo que entrara en un directo Ujú. y yo me daba mucha vergüenza,
pero estábamos en una situación que decíamos, ¿qué hacemos? Si estamos aquí encerrados, no podemos hacer nada. Entonces, pues bueno, me metí en un directo suyo, me gustó y a los pocos días me puse yo a emitir en directo. Y hice como una cosa que eran el vermú fotográfico, que lo hacía los domingos. Invitaba gente que si querían entrar para hablar, pues que entrara. Empecé a conocer mucha gente y hubo mucha gente que me dijo, tío, hazte un YouTube o hazte un Twitch, porque comunicas guay. En Instagram sí que es verdad que no podía hacer como pinchar la pantalla del ordenador y enseñar lo que estaba haciendo, y era algo que me gustaba de poder decir, oye, mira, voy a revelar esta foto, ¿no? Me pasé a Twitch. En Twitch fue muy bien, pero porque era un momento en el que no había nada y de repente empezaron a entrar fotógrafos y al final me fue muy bien, tanto que al final ya me volví completamente loco y mi vida era Twitch. No podía salir de casa, estaba todos los días emitiendo. Incluso llegué a hacer una locura que fue un extensible de 14 horas. O sea, pero bueno, invitaba amigos y les decía, oye, mira, quédate tú aquí charlando con la gente que me voy a duchar o que me voy a cenar. Y bueno, fue muy divertido. Te faltó poco para irte a Andorra ya Sí, de sí, eso a... totalmente, totalmente. No llegó a tanto, por desgracia. Y bueno, y ahí conocí a Abel. Lo invité a una charla un día, nos conocimos y cuando yo ya dejé Twitch, porque también fue algo que fue en picado para abajo, pues nos escribimos y, oye, a ver si desayunamos juntos un día y hablamos, a ver si creamos un proyecto juntos. A mí me encanta hacer proyectos con gente. Y al final pues quedé con él y yo iba con la idea de a lo mejor, como él es actor y se dedica mucho al vídeo, de a lo mejor proponer hacer un cortometraje juntos, pero al final surgió lo del podcast y dijimos, oye, pues mira, vamos a intentarlo. Y así nació el podcast. O sea, fue de manera, vamos a por ello y claro, cuando empiezas con ganas, va bien la proyección, pero luego ya pues la cosa se estabiliza, la gente se cansa, emite mucho, mucho, mucho. Y al final, pues bueno, pues también Abel y yo somos papás que tenemos niños muy pequeñitos, tenemos muy poco tiempo y se nos empezó a hacer muy complicado con los proyectos personales y de trabajo. Aprovechando que has nombrado a Abel, tengo que decirte que hablé con él el otro día y le pregunté a ver si tenía alguna anécdota que contarme vuestra. La que me ha contado justo es del podcast, así que voy a aprovechar para sacarla y así pues me cuentas un poco cómo solucionasteis esto. Me dijo que en los primeros episodios que grabasteis de los invitados coincidió que grabasteis con micros lavalier Sí, porque no teníais aún micros. y esa es la anécdota. Esa es la anécdota. No quería mojarse más. ¿Cuál es mi cámara? Abel, tío. O sea, de todo lo que hemos vivido juntos, ¿esto es lo que Yo creo que lo cuenta? ha hecho por si acaso. No quería comprometerse a contarme ninguna historia. Yo creo que las mejores se quedarán en Se secreto. quedarán en Que secreto. también es lo guay. Así Sí. que cuéntame. Más que ya sabemos que fue con Lavaliers, después, ¿con qué micros empezasteis a trabajar una vez ya tuvisteis micros? No, nosotros siempre desde el principio empezamos con, o sea, grabamos el podcast con estos, con los Rode, que me parecen maravilla, calidad-precio, están súper bien. Y bueno, y comenzamos con estos. El problema es de que Abel y yo vivimos lejos de mi estudio. Vale. O sea, el estudio lo tengo cruzando todo Barcelona. O sea, se nos olvida una batería o se nos olvida cualquier cosa y es prácticamente imposible porque entre que vuelves a casa, coges la batería y vuelves al estudio, es que pasa 1 hora y media y ya te comes casi todo el tiempo del podcast. Entonces tuvimos que buscar una solución rápida. Al principio siempre íbamos, como llevamos tanto equipo, siempre íbamos con la sensación de se nos olvida algo, pero íbamos con material un poco extra y en ese momento pues llevábamos unos Rode también, con unos Lavalier y salvamos, o sea, creo que era Abel que salía con un micro de estos y el invitado y yo salíamos con unos Lavalier. Pero al final, bueno, lo salvas, ¿no? Tú como perfeccionista dices, ostras, que no va a sonar igual que los otros micros, pero al final, pues bueno, se salvó como se pudo. Ahora hay herramientas muy interesantes con inteligencia artificial que te limpian el sonido, lo pudimos salvar. O sea, no fue un drama. No, es que no me ha querido contar ningún drama. Si hay alguno oculto... Es que ahora mismo no recuerdo, pero bueno, en el podcast hicimos de todo. O sea, hay un capítulo que sale la señora de la limpieza por detrás, que se coló. Otro que, por ejemplo, pues yo que sé, como hacíamos grabaciones y hacíamos a lo mejor, se nos iba a la cabeza y hacíamos 4 podcasts en un día,
pues no comíamos y a veces nos cogíamos un bocadillo en el bar y no lo comíamos mientras hacíamos el podcast con el invitado comiéndonos un bocadillo de salchicha. O sea, cosas de estas, pero anécdotas así muy chungas, raras, no, ninguna. Aparte de los micros Rode, ¿qué tipo de iluminación teníais en el estudio para el podcast? Luego nos derivaremos otra vez a la foto creativa de retrato, Vale. pero para el podcast, ¿qué focos tenías? ¿Iluminación? Mira, nosotros la suerte que tenemos es de que el estudio entra bastante luz natural, o sea, grabábamos con una mezcla de luz natural y luz artificial, porque hay una pared de ventanales justo al lado nuestro y también creo que quedaba muy bonito porque se iluminaba bastante bien. Y lo único que poníamos era creo que era un Litemons 300, lo poníamos justo enfrente con un octa bastante grande de 150 y con eso es lo que iluminábamos un poco. Todo lo demás, o sea, era luz natural que entraba por las ventanas. A veces incluso teníamos que tapar alguna ventana porque si entraba luz dura era bastante incómodo. ¿Y con qué cámaras tirabais para grabar? Hemos grabado un poco con todo, o Vale. sea, porque hemos ido cambiando de equipo, pero normalmente la cámara que siempre poníamos para el invitado era una Panasonic que no recuerdo el modelo, perdón, eso lo sabe Abel, porque era suya, la S no sé qué, 5 o no sé cuánto. Luego teníamos una GH5 que utilizábamos como cámara general y luego utilizábamos una Nikon Z6 II para nosotros. Pero había veces que cambiábamos, había veces que bueno, pues que poníamos una Panasonic pequeñita también que nos dejaron, o a veces poníamos otra Nikon que tenía por ahí. Más o menos íbamos cambiando, pero más o menos era eso. Vale, voy a aprovechar que estamos hablando un poco de cacharreo Venga, y va. volvemos a la fotografía de retrato. Antes me has nombrado, digamos, la primera cámara con la que tienes un poco recuerdo de cómo empezaste o el primer recuerdo real de tener cámara en mano. Sí. Ahora me gustaría saber con qué equipo trabajas hoy en día. Vale, pues mira, esto es muy curioso porque yo hice un curso aquí que se llamaba de Reflex a Mirrorless, que me buscó Nikon expresamente porque yo me he tirado una década trabajando con cámaras reflex con D800, estaba muy obsoleto, pero bueno, yo es que no, o sea, yo creo que la fotografía, las cámaras son herramientas. O sea, sí que es verdad que actualmente, a día de hoy, las cámaras te ofrecen unas facilidades muy grandes, como el seguimiento al ojo, como soportar ISOs mucho más altas, etcétera, etcétera. Y o sea, unos rangos dinámicos mucho más amplios, pero yo en ese momento pues trabajaba con la de 800. Tengo que hacer un vídeo específico porque fue una aventura y fue uno de mis retos, porque yo soy muy de ponerme rectos, no, retos. Rectos los retos. Que fue de decir, el 2025 va a ser el año en que me voy a cambiar absolutamente todo el equipo. O sea, me lo planteé y dije, basta. Tengo mucho material antiguo, me voy a actualizar y un equipo que a día de hoy pues me funcione bien y pueda trabajar con él. Y el día 31 de diciembre de 2024 a las 6 de la tarde, o sea, el último día de año, estaba en el coche camino a Sant Cugat a comprar una Z62 a una persona que la vendía nueva, pero completamente, a un precio bastante loco. Y ahí empezó todo. Entonces, ¿qué me has preguntado? ¿Qué cámara? ¿Qué equipo? Equipos, sí, con el que Vale. trabajas hasta ahora. Mira, ahora mismo, para hacer foto, o sea, para hacer mis books y todo eso, y campañas utilizo Z62 o la ZF. ¿Vale? O sea, tengo las dos. Y luego tengo la ZR para vídeo. Claro, yo necesito como un equipo muy híbrido, tanto para hacer fotos como para grabar mis cursos. Y también porque de vez en cuando hago fashion films. Entonces, necesitaba dos cámaras que me grabaran el logarítmico, porque en muchos cursos los grabo a dos cámaras. La Z6 II graba el logarítmico, pero externo, poniendo un grabador externo, que tendría que ser un Atomos Ninja, pero el portátil te lo rompo hoy. Un Atomos Ninja. Pero claro, si voy solo yo, que voy kamikaze a grabar mis cursos y me empiezo a poner, mientras más equipo me ponga, más lento voy a ir. Entonces, la Z6 II para foto bien, para vídeo, grabar el logarítmico se me hacía ya mucha bola tener que meterle el monitor externo, ¿no? Entonces, pues compré la ZF porque primero es una cámara que estéticamente me encanta, segundo, porque graba el logarítmico, tercero, porque la Z6 II tiene pantalla abatible
pero no es abatible en vertical, o sea, es simplemente que la puedes poner plana y ya está, ¿no? Y para grabarme a mí mismo, pues me dificultaba las cosas porque ahí sí que tenía que poner el átomos. Y más o menos es esto, este es las cámaras que llevo. ¿Quieres ópticas también? Todo, todo. Todo, ¿lo quieres todo? El cacharreo aquí. Que luego Pues la gente nos pregunta qué trabaja, o sea, con qué consigues esos resultados y no tenemos chicha que darle. vale, claro, ya te digo, muchas de las ópticas que te voy a decir las utilizo para vídeo, no para foto. ¿Vale? Yo para foto siempre he utilizado 70-200. En este caso ahora estoy utilizando 70-180. Es una óptica más liviana, Mm, menos pesada y trabajo mucho con esto porque me da una sensación de retrato más clásico, pero a la vez es una óptica que siempre lo digo, soy muy pesado con esto, pero no es invasiva. O sea, vale. cuando tú estás trabajando con una Ujú. persona que no tiene experiencia delante de la cámara, si tú estás con un 35 o un 24, tú estás muy cerca de esa persona. Y si es una persona de 16 años que se pone por primera vez, dice, este señor que está demasiado cerca, La ¿no? primera y no vuelve más. Claro. Entonces con 70-200 o Ujú. 70-180 tengo un estudio que es bastante amplio, entonces yo me puedo poner en una distancia que haga cuerpo entero Ujú. y que simplemente con un poquito de zoom ya te haga un plano americano y dando un paso te hago un retrato. Y estoy a unos 4 metros de la persona, entonces no es invasiva y es una óptica que me encanta y que da un bokeh muy bonito y tal. Luego tengo un 85 milímetros 1.8 que también para retrato me va genial, muchas veces lo utilizo. Luego tengo un 35 milímetros 1.8, que esto ya lo utilizo más para vídeo. Tengo también un 28-75 de Tamron, que también lo utilizo para vídeo. Es de los últimos que me he comprado y me parece maravilloso porque también no pesa mucho y para ponerlo con la ZR y estabilizador lo aguanta bastante bien. Y también últimamente me he cogido un 20 milímetros 2.8 porque necesito algo un poquito más amplio para cuando grabo en el estudio y que se vea todo más amplio, que se vea toda la escena. Ahora ya la gente que esté oyéndolo ya puede formar su kit by Rubén Suárez completo, al detalle. Sí, a ver, yo tengo tanto, pero te lo digo por eso, por el tema Ujú. del vídeo. O sea, si yo fuera fotógrafo y no hiciera vídeo para la escuela ni nada, seguramente yo con el 70-180 tiraría a millas, ¿eh? Y con el 28-75, por si en algún caso tengo que hacer algo un poquito más angular. Si tuvieras que darte un caprichito, porque justo la semana que viene es el Día del Padre, yo sé que tu hijo es bastante peque aún como para venir a Fotoca y comprarte algo, pero Hace fotos, ¿eh? ¿sí? Sí, ¿Ya sí, hace fotos? sí, sí. ¿Qué le pedirías a tu hijo siendo un poco más mayor? Para mi hijo, No, para ti. Claro, es el Día del Padre. para mí, ¿Qué te gustaría que te regalasen para el Día del Padre? uff, Que viniesen a Fotoca a adquirir. Importante. Venir a ostras, Fotoca, aquí me pillas, ¿eh? una tienda de foto y vídeo en Barcelona. Ya, 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 aquí me pillas, ¿eh? Uf. A ver, a mí me gustan mucho los filtros, los Polar Pro. Vale. O sea, me gustan bastante. No tengo, sí que los he probado, pero no los tengo, los variables, los de densidad de neutra variable. Pero tengo un Gold Mist, que es como dorado, que es muy bonito. O sea, que le da una tonalidad muy guay al vídeo, sobre todo, y a la foto. Y lo utilizo bastante. Pero a lo mejor, pues, oye, un kit de estos de 2.5 6.9 Hmm. de Polar Pro, hombre, sería un Hombre, es un buen regalazo. regalo para el Tiene, Día del Padre, yo creo tiene que currar que... mucho mi hijo, ¿eh? Para comprarme eso. Bueno, ya tiene una cámara, me has Ya tiene una dicho. cámara, O sí, sea, sí. ya ha empezado, porque es bastante pequeño tu hijo Sí, sí, aún. sí, O no tiene ni sea, 4 años, pero bueno, ya hace fotos a las palomas, a sus amigos y cosas de estas. qué guay. Mm, Hemos hablado del podcast y que tienes un estudio. sí. El estudio diríamos que es tu primer sitio de trabajo, pero he visto en redes, en alguno de tus posts, que para ti tu segundo estudio es la playa. Mm. ¿Por qué? ¿Por qué sientes que para ti la playa sería tu segundo estudio para trabajar? Yo no sé si es el segundo o el primero. O sea, para mí, es que a mí me gusta mucho el mar. Yo estoy muy conectado con el mar. O sea, lo que te he comentado de la cámara esta pequeñita, la Famatic Pocket, o sea, la primera vez que la utilicé en la playa, en un punto donde yo voy constantemente a disparar, ¿no? Y es algo que está muy conectado conmigo. Me gusta muchísimo el mar porque es como, tiene un entorno poético, bonito, pero salvaje
y me gusta muchísimo. O sea, me gusta ir a cualquier hora del día, realmente, mientras no haya mucha gente. En agosto es complicado, ¿no? Pero si vas al amanecer, es muy bonito. Aquí tenemos la suerte que estamos en Barcelona, relativamente Sí, tenemos playas cerca, algunas más bonitas que otras, sí, sí. pero... Vale, antes yo te he dicho que Abel me había contado una anécdota de los Lavaliers. No te Uy, preocupes, me estás dando tranquilo. miedo, ¿eh? No, pero tú en tu podcast también, para que veas Que te lo... que me los he visto todos, también cuentas un momento incómodo que tuviste con un cliente en Londres. No sé si Uf. lo recuerdas. No, no fue en Londres, fue aquí en Barcelona, pero Vale. el cliente era de Londres, sí. Vale. Sí, sí. ¿Le puedes contar a los oyentes qué te pasó para que también lo tomen como referencia a la historia? Uf. Un resumen rápido. Si queréis ver la historia entera, la tenéis en el podcast de Rubén Sí, Suárez. porque estarán ahí para la eternidad Sí. los podcasts. Bueno, el tema fue más que nada que fue como una producción muy precipitada, de estas que hay una persona en medio que en teoría conoces y que es amiga tuya y que te propone para un trabajo que es con un cliente extranjero, el cual pues se negocia oye, ¿tienes disponible dentro de 2 días para hacer una producción de 2 días? Porque es que me he quedado sin fotógrafo. Lo planteas, lo haces, pero la paga y señal no llega. Claro, como está muy justo de tiempo, tú le dices, vale, pues mira, la mitad me la pagas por adelantado y la otra mitad cuando acabe la producción. Pero como eran tan juntos los días y el cliente era extranjero, tenía que hacer una transferencia desde Londres, ya es como un poco más complicado, a mí no me llegaba. Yo confié en la buena fe, ya que la modelo me había dicho que había trabajado varias veces con esa persona, pero el dinero no llegó. Aparte hay una cosa que yo no sé si lo conté en el podcast, no sé, ahora me lo A dices tú, ver, cuéntame que y tú te la, que tú confirmo que lo he la, visto. que yo me pegué un ostión trabajando en esa Sí, campaña, pero que casi me lo mato. cuentas con poco detalle, pero sí, sí. Bueno, pues subí en una roca también en la playa, porque era una marca de bikinis, y se me rebalaron los pies y me caí con la espalda en la punta de la piedra y no sentía las piernas, como decía Stallone, ¿sabes? O sea, me quedé en la orilla, pero que digo, me he quedado inválido aquí. O sea, me pegué una hostia bastante. Y al día siguiente me fui a trabajar para a acabar la campaña a base de ibuprofenos para soportar el dolor. Y cuando pasó, todavía no había cobrado. Entonces se hizo una negociación muy dura en la que yo me posturé de si no me pagas no te entrego las fotos. Y entonces empecé a hacer micropagos, pero yo no entregué las fotos hasta que se me pagó todo. Y ahí hubo amenazas, hubo cosas muy chabacanas, muy de... Van a ir gente a buscarte a Barcelona y cosas de estas así. Yo de verdad a la gente le invito a que vaya a ver el episodio porque la historia es intensita. Episodio Sí, de CSI Miami sí. casi... A ver, te encuentras de todo en esta profesión. He tenido trabajos maravillosos, pero de ensueño. Pero he tenido trabajos en que, bueno, pues he tenido, bueno, como en todos los trabajos, supongo, el que es autónomo se tiene que encontrar de todo en esta vida, ¿no? Y hay gente que, pues, que es muy mangui y que a la mínima se aprovecha o es complicado. Vale, estamos llegando al final del podcast. ¿Ya? Tengo... Que Sí, que pero aún quedan dos preguntas Vale, que me vale. gustaría abarcar. Me gustaría saber qué fotografía consideras para ti que fue la más importante o que hayan marcado un antes y un después en ti, no en tu carrera, para ti. No Es lo sé. difícil, Sí, no lo lo sé. sé, no lo sé. Yo creo que no te puedo decir una concreta, pero te puedo decir la que me aporta una sensación de decir, esto es lo que yo quiero ser Vale. o lo que quiero ver en mis fotografías, que me ha pasado varias veces, de ver una fotografía y decir, este soy yo. Yo siempre lo digo, lo mejor que le puede pasar a un fotógrafo en la vida es que la gente reconozca tu trabajo simplemente viéndolo. Por eso yo siempre digo de que no, bueno, al principio cuando empecé pues ponía Rubén Suárez Photography y ponía un logotipo, ¿no? Pero las firmas en las fotos, yo no soy muy partidario, pero no soy muy partidario precisamente por eso, ¿no? Porque no creo que haga falta una firma para poder decir que esa foto es tuya. Y hoy en día, si la pones para que no te la quiten, es que te lo quitan con inteligencia artificial en un Al plumazo. final, si ya tienes tu identidad muy marcada que te Hmm, define, no te tendría por qué hacer falta. exacto. O sea, que cualquiera de las que yo he hecho y he dicho,
Me veo aquí, estoy contento, que yo he sido muy nazi conmigo mismo de vaya mierda, fotos, esto, no sé qué. Eres muy autocrítico con tu Muchísimo, trabajo. muchísimo. Súper perfeccionista, autocrítico. Ahora ya no tanto. O sea, ahora ya he pasado como esa etapa de fustigarme, de castigarme constantemente, pero sí que me he vuelto muy perfeccionista en todo. O sea, en estructura, en que si un vídeo, me pasa muchas veces que grabo un vídeo para la escuela y cuando faltan 4 días digo, este vídeo no lo puedo publicar. O sea, no creo que esté a la altura para mis alumnos, no es lo que yo quería transmitir y no quiero subir un vídeo de relleno. Y en 3 días me he tenido que organizar para grabarme un curso extra y meterlo. Y la pregunta más intensa para el final, A ver, Rubén, esta es pero intensa. intensa. ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido? Es complicada, ¿eh? Mira, es que esto es muy curioso porque o sea, yo me considero que acompaño mucho a mucha gente en su proceso creativo. Ya te digo, de que doy mentorías. A mí me escribe gente, oye, necesito una mentoría porque voy a hacer un trabajo en concreto, pero no sé cómo desarrollarlo. Oye, tengo unas fotografías que las veo y no le encuentro sentido. Por favor, dime qué es lo que estoy haciendo mal. Entonces, me he acostumbrado mucho a acompañar, pero yo no he tenido realmente nadie que me diga, oye, esto lo estás haciendo mal. O sea, yo he aprendido un poco, como se dice, a hostias, ¿no? O sea, he aprendido trabajando, ¿no? Entonces, yo no te voy a decir el que me han dicho, sino el que dejo aquí para la posteridad a todo el Genial. mundo que se quiere dedicar a la fotografía o que se quiere dedicar al retrato, a la moda o lo que sea. O sea, el mejor consejo es equivócate. O sea, equivócate, pero constantemente. O sea, para que puedas ver qué estás haciendo, buscar una solución, intentar mejorar, exprimir todas las posibilidades que te aporta la fotografía, pero equivócate, porque es lo mejor. Y a veces de la equivocación sale algo maravilloso. Hace poco tuve la suerte, o sea, porque yo es que hablo ahora fanboy total, pero tuve la suerte de conocer a Paolo Roversi. Y Paolo Roversi enseñó una foto que tiene en su último libro, que es una foto que salen dos gemelas y en blanco y negro, y justo en medio sale como una mancha como de color lila. Y él en la conferencia explicó de que esa fotografía fue un error químico. Antes había más posibilidades de equivocarse porque con el procesado de revelado en químicos y tal, aparecía una mancha y él la contemplaba de si está ahí es por algo. Y si está ahí, está haciendo esta fotografía especial. Entonces, equivocarse es maravilloso. O sea, y es lo que te empuja a crecer y a mejorar cada día. Increíble. O sea, yo me esperaba a lo mejor un consejo, bueno, me esperaba, la pregunta va por ahí, rollo, ¿qué Hmm. consejo? Pero creo que es más interesante aún que tú hayas dado tu consejo a base de tu aprendizaje. ¿Te ha gustado? Me ha encantado, porque yo Vale. creo que sí que de darte tortas aprendes. O sea, o a las buenas o a las malas Eso es. acabas aprendiendo en la vida, en todo. Antes de acabar, ¿se acaba ya esto? ¿Se acaba ya? ¿Ya se acaba ya? Sí, o Sí, sea, ya vamos. ¿Tengo un minuto o no? sí, sí. Sí. Los que necesites. Te he traído una cosa, Mar, ¿vale? O sea, he traído una cosa muy especial mía, pero la he traído bueno, para aquí, Mm. pero adjudícatela un poquito ahí del palo de el día de mañana, si ya no estás en Fotocá, llévatela porque te la traigo con cariño. Te he En traído, Fotocá muchos años estaré. eso es, te he traído una cosa que para mí es súper especial, ¿vale? Y que solo me quedaban 3 en casa. Qué presión, ¿eh, Rubén? Te he traído un cuaderno que es el cuaderno de mi primera exposición. Esta exposición la hice en 2014. Es una exposición en blanco y negro que es fotografía acompañada de poesía. Son 4 fábulas que me inventé completamente. Y nada, y es un... Bueno, A ver, enséñasela un poco a Sí, la cámara de allí. A la de allí. bueno, es del 2014, ¿eh? O sea, es de cuando estaba empezando, pero le tengo muchísimo cariño. ¿Se ve bien? Bueno, pues eso, es un cuadernito que me quedaban 3. El tercero es tuyo, para ti o para Fotocá. Lo guardaremos con mucho cariño. Ya forma parte del espacio del podcast. En este momento me despido de ti. Te agradezco mucho que hayas venido hasta aquí.
cerramos el círculo, Vale. por fin. Y para los oyentes, gracias por llegar hasta aquí. Y tengo algo que deciros súper importante: apuntar agenda, sacar móviles, papel, lápiz. La semana que viene no tendremos episodio, pero es por algo bastante especial, y es que empieza la Semana de la Luz y tendréis talleres y workshops en directo, de martes a viernes, con Godox, Profoto, Nanlite y Ziyun. Os esperamos a todos.